Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Píldoras de Fe, Consejos para la Vida Diaria. Iglesia Cristiana Shekinah con mucho cariño ofrece este espacio cada lunes a las 7 de la noche para que tengamos herramientas que permitan la edificación de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestro trabajo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que ustedes pidieron. A propósito, hago un paréntesis, si tú quieres que abordemos algún tema muy específico en este espacio Píldoras de Fe, te agradecemos por favor lo puedas dejar en los comentarios. El tema de esta noche es el aborto asesino de futuros. Y para desarrollar este tema, hoy he invitado a 3 personas que son muy especiales para mí, personas de autoridad espiritual, personas con una experiencia que les permitirán compartir con ustedes de su conocimiento y de la guía de Dios sobre sus vidas. Quiero presentarles a mis amigos, a mis hermanos y a estos bellos profesionales de Dios. Inicio con mi amiga Verónica Gaviria, nos conocemos desde que éramos unas niñas. Ella me ha dicho, no digas cuántos años, bueno, no lo voy a decir. Pero Verónica es trabajadora social, es madre de una niña preciosa, Maripaz, se congrega en Centro Bíblico Internacional y es una mujer que ante todo tiene un don y un espíritu de servicio. Entonces, aquí está Verónica, por favor, un saludo para todas las personas que nos ven esta noche. Muchísimas gracias, es un placer servirle a Dios. Y estamos llamados a evangelizar, estamos llamados a llevar el conocimiento y una de las cosas más bonitas es poder transmitir lo que no solo hemos aprendido a lo largo de la vida profesional, sino también de la vida cristiana, con la posibilidad de que todos recibamos muchos elementos para realmente vivir una vida en obediencia. Así es, Verónica, gracias por aceptar estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Les presento a la pastora Paola, ya ustedes la conocen, pastora de nuestra congregación. La iglesia que pastorean actualmente es Refugio de Amor en Olaya, una iglesia que le decimos la iglesia infantil porque el enfoque es trabajo con niños, pero cuando inició con un grupo de niños muy pequeños que ya no son niños, ahora son adolescentes y preadolescentes y son hombres y mujeres a los que Dios ha formado con tanta dedicación y con tanto trabajo de estos 2 siervos de Dios, esposa del pastor Jorge Solano, que sé que está por ahí conectado viendo también. Pau, bienvenida a Píldoras de Fe. Pastora, muchas gracias por la invitación, me alegra verla también, como cada que la iglesia tiene estos espacios. Es muy reconfortante venir y estar en este programa, ayudando a la gente, compartiendo con la gente también y con otras personas que saben mucho de ciertos temas que nos dan como una luz y nos muestran muchas cosas que el Señor quiere que conozcamos. Pau, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, bienvenida. Gracias, pastora. Les presento también a un hijo en la fe, Oscar Carrasquilla, llegó a la iglesia siendo todavía un niño, un preadolescente, ya hoy es todo un adulto, es abogado titulado, una persona a la que Dios usa de una manera especial y está con nosotros esta noche para compartir del conocimiento y de la experiencia que el Señor le ha permitido, no solamente en su vida espiritual, sino también como profesional. Oscar Carrasquilla, bienvenido a Píldoras de Fe. Muchísimas gracias, pastora. Me alegra mucho que estos espacios se estén dando en nuestra congregación para que podamos llevar así de lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Como siempre lo he dicho, desde todos los ámbitos que el Señor nos permite vivir, tenemos que usarlos a su favor. Entonces, siempre dispuesto a apoyar estos espacios para que seamos edificados mutuamente como Iglesia de Cristo. Así es, Oscar, gracias por aceptar la invitación para estar esta noche con nosotros en Píldoras de Fe y les invito, por favor, a todos, miren lo importante que va a ser el tema de esta noche. Es importantísimo que compartas esta transmisión y si gustas, por favor agrégale el hashtag Su Sangre Me Salvó y vamos a permitir que mucha gente pueda recibir esta bendición de esta noche. Bueno, así que te motivo a que no te desconectes, que permanezcas con nosotros hasta el final y para entrar en el tema de esta noche, voy a empezar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 139 y voy a leer los versículos del 13 al 16
Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es tan maravilloso. Ese es un salmo que escribió David. Y en este salmo nosotros vemos que Dios no solamente conoce a cada individuo, sino que además de esto lo conoce antes de que nazca y tiene un propósito para todos y cada uno de ellos. Es lo que expresa claramente el salmista David en el Salmo 139. Entonces, no es poca cosa tener que rendir cuentas a Dios por nuestra vida. No es poca cosa tener que rendir cuentas a Dios por la vida que Él pone bajo nuestro cuidado. Y transgredir las leyes de Dios causa en el corazón del ser humano pena, causa dolor. Incluso algunas personas experimentan un profundo estrés psicológico, trauma, depresión, después de cometer o de haber sido presionadas a cometer un aborto. Así que esta noche vamos a contestar preguntas, vamos a contestar inquietudes, vamos a traerles una luz con respecto a este delicado tema. Yo sé que este tema toca fibras muy profundas, yo sé que este tema genera debate, genera polémica, pero nosotros en este espacio no vamos a debatir. Nosotros hoy queremos traer un mensaje de vida, un mensaje de fortaleza y un mensaje de esperanza. Así que quiero iniciar con Verónica. Es una pregunta doble, Vero, es una pregunta clave, es una pregunta que nos va a permitir poner un fundamento para de ahí entonces desglosar toda la temática. Y te la introduzco de esta forma: cada individuo es una entidad diferente e independiente de sus padres. Un bebé es independiente de mamá, es independiente de papá desde el momento de la concepción. Entonces existen muchos debates sobre cuándo se puede decir en realidad que este individuo que está allí en el vientre de su madre tiene su propia vida. ¿Es la concepción en donde hay vida? ¿O es cuando el corazón de ese bebé empieza a latir? ¿O es en otro momento? La pregunta más puntual es: ¿cuándo y cómo comienza la vida en realidad, Verónica? Bueno, una de las cosas más bonitas frente a este tema de la vida, porque el tema como tal al que hoy estamos llamados es un tema, como lo decías, muy polémico. Pero aquí vamos a hablar de una postura muy importante, en mi caso personal, pro vida totalmente, en el sentido de a qué defiende como trabajadora social, en este caso Verónica, como mi postura cristiana y también como mi postura como mamá y mujer. Yo pienso que la vida empieza desde el momento de la concepción, porque todo el tiempo, desde que estábamos en el colegio, nos enseñaron que la célula era la madre de la vida. Desde ahí iniciaba. Es decir, que no entrar en el debate sería irnos al trasfondo de la naturaleza de la biología para hablar si la célula es vida. Y la célula es vida. Así y en ese caso en particular, estamos hablando que un óvulo y un espermatozoide en su unión conciben la unión de células que se requieren y se necesitan para generar la vida humana. Desde el momento mismo en que se empiezan a multiplicar, a dividir, a separar y a generarse cada uno de los sistemas, porque Dios es tan maravilloso que desde ese momento empezaron a generarse todos los sistemas. O sea, nuestro corazón no solamente late cuando en el momento en el que se divide y se unifica y se separa del resto de los sistemas, no, sino que desde el momento en el que se da ese primer momento de la concepción, desde que se generan la división, desde allí hay unos sistemas que ya están trabajando. Entonces, no podríamos decir que la vida se da solo cuando el feto recibe el nombre de feto, de embrión, y
y su corazón independientemente late, porque es que para que el corazón lata se debió formar, y en ese caso se formó cuando se dividió. Entonces, para mí, como trabajadora social, desde el momento en el que a mí me corresponde enseñarle a una persona y que llega a una consulta, yo le digo, no vamos a debatir en dónde hay vida, porque la vida está en el óvulo y la vida está en el espermatozoide. Ambas células fueron diseñadas para ello. Cuando se unen, concibe la vida del ser humano. Si estuviéramos debatiendo, entonces fuera muy fácil decir que así mismo sucede en todo sentido natural, es decir, tanto para los animales como para los seres humanos, la vida se concibe desde la concepción. Entonces, es muy importante que todos partamos del hecho de que nuestra vida está en el momento de la unión de esas dos células. Así es. Entonces, si alguien todavía, después de esta explicación tan contundente que tú nos has dado, que yo creo que ningún científico puede debatir esto, si alguien tuviese aún así dudas de en qué momento exacto surge a un ser humano, ¿qué actitud debe adoptar? Bueno, hay tantas posturas hoy en día que confunden a la sociedad, que confunden al mundo, porque no nos podemos negar que hay ataques de todo tipo que se están recibiendo por los intereses que algunas doctrinas o pensamientos han llevado a que hoy los jóvenes y la sociedad tenga como posiciones frente a algunos temas. Pero a lo largo de los últimos años en el mundo, porque estamos hablando a nivel mundial de los 196 países, en el mundo 131 países han aportado la legalización del aborto, desde distintas posturas. Algunos mucho más pragmáticos lo hacen en una postura en toda condición y en toda situación, otros lo hacen desde la legalidad de otras concepciones. Pero en mi punto de vista, y soy muy respetuosa de las distintas formas de pensar, pero yo pienso que en este sentido, una persona cuando no tiene claro cuál es la postura frente a la vida, tendría que empezar a pensarse él como persona cuando tuvo vida. No tuvo vida en el momento de nacer. Si su madre o su padre hubieran tenido que elegir frente a eso, ¿cómo él se hubiera sentido? Entonces, muchas veces no nos vamos al trasfondo de nosotros cómo nos vemos. De hecho, el debate más importante de los seres humanos es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y ahí está nuestro principal, digamos, conflicto como seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y ahora, en este momento, una persona que tenga tanta información, porque es así, y tanta desinformación frente a esto, puede ser llevado por algunos pensamientos, pero la vida en sí es una condición sine qua non. Nadie puede vivir, así como lo diríamos, nadie puede vivir si no hay realmente una postura clara frente al nacimiento, frente a la vida como tal. Entonces, estos son debates muy complejos, porque vamos a hablar de vida, pero tú no estarías vivo si alguien no toma una postura frente a esa vida. Y por eso es el derecho fundamental de los seres humanos. Así es. Pero hoy, en nuestros días, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y es posible detectar muchas discapacidades, anomalías en un feto en desarrollo, incluso desde una edad muy temprana. Bien, la mujer va a su cita, el ginecólogo dice, detecto que el bebé pues no va a tener extremidades, te recomiendo interrupción del embarazo o piénsalo, ¿verdad? Y algunos argumentan que un feto con una clara discapacidad nunca podrá lograr vivir una vida en plenitud. Y lo mejor y más razonable pues sería interrumpir el embarazo. Pero la Biblia nos enseña que los seres humanos son creados a imagen de Dios. Independientemente de nuestros defectos, ¿verdad?, físicos, somos creados a imagen de Dios. Pastora Paola, la pregunta es para ti. ¿Cuál es la perspectiva de Dios
que obviamente está reflejada en la Biblia, porque la Biblia es su palabra, es su voluntad. ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca del aborto? ¿Es Dios parcial en algunos casos? Y te voy a ampliar la pregunta un poquito más y de pronto al finalizar tu respuesta, Verónica, Oscar, puedan participar también. ¿Qué diría Jesús si alguien se le acercara en su tiempo y le dijera: Jesús, ¿estás de acuerdo si una mujer o si su familia la presiona a abortar a un bebé que es producto de una violación? Sé que te estoy haciendo una pregunta difícil, pero el Espíritu Santo te va a guiar en esta noche, Pau. ¿Cuál es la perspectiva de Dios reflejada en la Biblia? Bueno, pastora, en los versículos que leíamos anteriormente decía: tú creaste mis entrañas, en el seno de mi madre me tejiste. Y después decía en el versículo que veían tus ojos cómo me formaba. Entonces, ese ser que viene, esa persona que viene, ya fue formada por Dios, ya es una creación suya. O sea, nosotros como mujeres somos vehículos de esa vida, ¿cierto? Nosotros aportamos nuestra parte genética, pero somos solo un vehículo, ¿ya? Porque esa vida, ¿quién la trae al mundo? Dios. Es verdad que cuando viene el niño con malformaciones, las familias se ponen muy tensas, porque es que vivimos en una sociedad ahora mismo de perfección. Si uno ve, todo el mundo quiere ser perfecto, nos queremos ver de la mejor forma, entonces por eso tenemos tanta cirugía, tantas cosas a manos, porque queremos perfecto, queremos hijos perfectos, todo lo queremos perfecto, queremos algo que no existe. La perfección solamente la conseguimos en Dios. Nosotros somos perfectos como somos, ¿ya? Yo conozco varios casos de gente que conozco que es cercana a mí, que le han dicho que sus hijos, a una le dijeron: no lo tengas, que tu hijo no va a servir, así le dijeron. Y ella dijo: vea, yo soy terca, yo decidí tenerlo, y la niña que tuvo es perfecta, la niña trae, o sea, según lo que ella le dijeron, la niña venía con discapacidad, y cuando nació la niña es totalmente perfecta, porque eso está en manos del Señor. ¿Ya? Otra cosa es que no podemos recibir esas cosas que nos dicen. El hijo de una amiga mía le dijeron: tu hijo viene sin riñones, y el papá le dijo: no señora, él tiene sus riñones, cuando nació ese niño es perfecto, él ya es un joven. Entonces también depende mucho de cómo nosotros tomamos lo que nos dicen, ¿cierto? Si nosotros queremos un hijo perfecto o queremos un hijo, ¿ya? Porque también un niño que viene con discapacidad igual alegría te va a dar. O sea, es que los hijos son los hijos sin importar cómo sean. Entonces, un hijo para nosotros es perfecto. Así de sencillo. ¿Qué diría Jesús? No, es perfecto. Todos somos perfectos dentro de nuestra imperfección. Entonces es algo como que ahora en este momento, que es donde hay tanta tecnología, que te pueden decir hasta lo que no es, porque te pueden decir cosas que de verdad no existen. Entonces, quitar una vida por algo de este tipo, o sea, es algo que no debemos hacer, porque es que en su perfección ya está bien, en la perfección de Dios. Dios fue el que decidió que ese niño viniera al mundo a cumplir un propósito. Ese niño, si nace enfermo, trae un propósito. Muchas veces un propósito para nosotros como padres, nos enseñan con su resiliencia, con esas ganas de seguir adelante, que nos tenemos que esforzar más, sí, nos tenemos que esforzar más. Así pero es. ¿Qué hijo en el mundo no hace que uno se esfuerce? Entonces la posición es mantenerse, porque esa es una vida. Y para nosotros debe ser perfecta como venga. En cuanto al tema de las violaciones, ahí hay ya otras situaciones como también muy complejas, porque viene una concepción no deseada, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que ya fue formada una vida, ¿ya? Ustedes saben que el Señor nos llama mucho al perdón. Y esa vida no tiene la culpa de lo que nos pasó. No tiene la culpa. Es una vida que se formó y que, como los otros niños y como cualquier niño, quiere vivir.
el niño desde el vientre de su madre quiere vivir. Él quiere estar acá, quiere tener unos padres, quiere tener una familia. Él está preparado, pero nosotros fuimos diseñados para eso. El Señor hizo esto de la familia, todo el sistema de la familia, ¿para qué? Para dar un apoyo, para cobijarnos. Entonces, también merecen vivir, aunque fueron unas situaciones que no son las mejores. Pero yo analizaba cuando pensaba en este tema, y yo decía, ¿cuántas personas que hoy ya vivimos, que ya estamos, muchas veces no podemos llegar a ser hijos de una violación, porque es que los esposos violan a las esposas? Eso también se da. Si un esposo tiene relaciones con la esposa y su esposa no quiere, eso es una violación. Y no porque la mujer que va en embarazo va a decidir no tenerlo. El niño viene y es amado y es recibido. Entonces, yo creo que es como la perspectiva que tengamos nosotros a que esa vida tiene un derecho a nacer, a vivir, y nosotros también debemos de darnos la oportunidad de acoger a esa persona que viene con tantas cosas hermosas que el Señor la puso ahí para que nos llene también la vida. Porque ahí una nueva vida llena los espacios, llena el corazón, llena tantas cosas. Es algo hermoso. Con relación a los niños con discapacidades, la ciencia nos ha demostrado que se equivoca. Y hemos visto testimonios de niños que desde el vientre de su madre habían sido diagnosticados con muchísimas complejidades, y efectivamente dejan a los médicos sin palabras cuando nacen sin ningún tipo de discapacidad. Por eso yo no puedo apoyar que se determine que a través de un examen o de algo científico se pueda determinar la vida. Esta postura es muy personal, pero hemos hablado de la blasfemia, ¿no? Y de cómo a muchos médicos, yo amo a los médicos por su vocación de servicio, pero muchos médicos no se pueden solo parar en su verdad y en lo científico, olvidándose que la vida no la determinan ni los médicos, ni los aparatos, ni los estudios. La vida está determinada por Dios. Y hemos visto cómo médicos dicen, este paciente tiene 3 meses de vida, o este paciente va a nacer y en poco tiempo va a morir. Y yo, como todos ustedes, hemos sido testimonios de muchos niños que les han dicho desde el vientre de su madre que no tenían ninguna esperanza de vida, y son increíbles. Y hoy nos sorprenden con dones, con talentos y con muchas cosas. Yo veía una entrevista en estos días de una pareja a la que le recomendaron abortar a su bebé porque su niño venía con problemas en su cerebro gravísimos, que no iba a poder hablar, que no iba a poder hacer nada, y el chico lo pueden conseguir. Me voy a atrever a dar ellos tienen una página que se llama Supermati, y es sorprendente. El niño es precioso, el niño es súper desenvuelto, tiene una elocuencia admirable, toca instrumentos musicales, y eso lo hace el Señor. Además, ellos son una familia cristiana. Entonces sí, lo que tú dices es muy cierto y lo apoyo totalmente. No hay razón para fundamentar una decisión de estas en lo que la ciencia médica en algún momento pueda recomendar. De hecho, uno de los versículos más cortos de la Biblia, y yo creo que el Señor lo puso así, como en un contexto tan corto para que no se nos olvide, dice Éxodo 20:13, así de simple: no matarás. ¿Verdad? No matarás. No le puso más nada, ni adelante ni atrás, para que nos fuera fácil recordar, no matarás. Pero quiero sí hacer una exhortación. No sé si Oscar, tú querías aportar algo, pero yo quiero hacer una exhortación a los grupos pro vida, porque ahorita hace unas semanas yo te comentaba, Vero, que hablábamos por teléfono. Se dio un caso en Brasil de una nena de 10 años a la que su tío la violó sistemáticamente hasta que la niña pues empezó a menstruar y quedó embarazada. Y 10 años con un bebé en su vientre de 22 semanas de embarazo ya, la niña haciendo unos traumas impresionantes. Cada vez que le decían, tú tienes un bebé dentro de tu vientre, la niña se iba en llanto, y esto es duro. Imagínense, una niña de 10 años.
Entonces hay que mirar las dos partes, y siendo pro vida, yo totalmente apoyando la vida del bebé, pero no podemos olvidar la vida de la mujer, de la niña, del adolescente que pasa por un trauma de estos. Entonces a veces los movimientos de pro vida tienden a ser demasiado radicales, defienden la vida del bebé, pero hay que pensar en ambas vidas. Esa es una niña, una mujer que necesita apoyo, que necesita abrazos, que necesita sentir que tiene esperanza, que tiene opciones. Me van a perdonar, no sé si alguien quiera lapidarme, pero una opción para esto es dar a su bebé en adopción. Así es, así es. ¿Cierto? O sea, hay opciones, debemos brindar opciones porque no es fácil tampoco emocionalmente para esto. Entonces hubo grupos pro vida que se plantaron afuera de la clínica con carteles, con gritos y todo lo demás. Me pareció que se manejó mediáticamente muy mal porque debieron defender la integridad de esa niña y mantenerla protegida. Esa niña va a crecer un día, va a haber noticias sobre ella misma, y ya de por sí el trauma de la violación se le agrega un trauma que es el aborto, y no un aborto cualquiera, sino un aborto de un bebé que ya podía salir desde el vientre y vivir plenamente sin depender de ninguna máquina. Entonces sí quisiera decir esto esta noche porque como cristianos y como pro vida también somos pro amor. Entonces hay que mirar ambas caras de la moneda. Quiero pasar con Oscar. Vamos a hablar un poquito de los términos o de las cosas legales que tienen que ver con el aborto. Ya hemos dejado claridad, Oscar, de la perspectiva bíblica, nos los habló muy claramente la pastora Paola, también Verónica. Aún así hay un debate legal constante y es una batalla que apunta o que apuntaría a que en algún momento la legalización de la interrupción voluntaria del aborto en nuestro país ya no se considera un delito. Entonces, hoy leía en un portal que se llama Hispanidad, en la redacción de ellos del 14 de febrero de este año, y escribieron un titular así: hubo conmoción en Colombia, : una madre aborta a su hijo pese a la oposición del padre. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad? Los argumentos de la madre para abortar fueron que ella quería continuar con su carrera profesional y que no se sentía preparada para ser mamá. El papá dio una batalla hasta el final, pero casi llegando a los 8 meses de embarazo, ella abortó con apoyo de las leyes de Colombia. Entonces, Oscar, explícanos, ¿el aborto en Colombia es legal, no es legal? ¿Cómo está el ordenamiento jurídico del país en ese tema? Entonces, ¿realmente una mujer tiene derecho de abortar porque ese es su cuerpo y ella hace lo que quiere con su cuerpo? ¿El padre no tiene derechos? ¿El bebé no tiene derechos? Háblanos de esto, que yo sé que es un tema complicado. Bueno, pastora, realmente es un tema bastante complicado porque es una discusión que no viene de ahora. Es decir, encontramos desde el derecho romano ciertos aspectos que propenden a proteger la vida del que está por nacer, como se denomina a la vida en gestación, en este caso en nuestro país. Pero hay que tener en cuenta, y es que al día de hoy abortar en Colombia es un delito, se encuentra penalizado en nuestro Código Penal, y aunque muchas veces hemos visto de pronto noticias, vemos portales en internet, incluso en Profamilia, donde tú abres y lo primero que te dicen es: interrumpe voluntariamente tu embarazo, nosotros te apoyamos, nosotros te guiamos, se causa como una confusión en la sociedad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia abortar sigue siendo un delito. Lo que pasa es que en el año 2006, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, se abrió la puerta a que el aborto no fuera penalizado en 3 casos muy específicos que están descritos en esta sentencia. Dichos casos deben ser probados por la persona antes de poder practicar el procedimiento de abortar o de interrumpir el embarazo. Hay que aclarar que esto siempre va a quedar a consideración de la mujer, es decir, es una opción que tienen, más no una obligación, porque como usted lo mencionaba, muchas veces vemos a familias que presionan a una jovencita que de pronto está en una edad crucial en su vida, unos 17 años, 18 años, y se ven presionadas a abortar
y tergiversan el mensaje o la opción que esta sentencia trajo en nuestro país. Y entonces vemos que causan un trauma sobre la mujer que está abortando y un trauma sobre la familia, no solamente de ella, sino del padre del niño, porque es un tema que poco se toca y creo que últimamente, como en los casos que usted ha mencionado, ha cobrado mayor relevancia en nuestro país. Porque de estas discusiones jurídicas siempre, o sea, nunca se tenía en cuenta el derecho del padre del que está por nacer. Entonces, las tres causales que hay en nuestro país vigentes al día de hoy son: la primera es que cuando el embarazo constituya un peligro para la salud de la madre. La Organización Mundial de la Salud define pues el término como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces hay que tener en cuenta que a veces vemos titulares amarillistas que de pronto uno dice, pero eso no sería una razón para abortar según lo que estableció la Corte. Entonces hay que tener en cuenta que la salud abarca varias esferas, pero cuando se apela a esta causal debe estar certificada por un médico o por un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. La segunda causal, que era de la que hablábamos un poco ahora, y es cuando el feto tiene una malformación que le haría inviable su vida cuando se ha desprendido de su madre. Y quería hacer una anotación en este sentido. Hubo un caso que me impactó mucho y fue que el cantante Andrea Bocelli, su madre le comentó que cuando ella estaba embarazada le aconsejaron abortar porque le dijeron que el feto venía con una malformación y pues que iba a ser ciego. Aún así, su madre decidió tenerlo y a pesar de que él nació con esta discapacidad, vemos que es una persona hoy, un gran cantante, una gran persona. Entonces, quiero también hacer esa anotación. Aun cuando la ciencia no se equivoque y el niño venga con una malformación o con una condición de salud distinta, como me gusta llamarlo a mí, aún así puede gozar de una vida plena, puede gozar de una familia que le dé amor, puede gozar de los derechos que la ley colombiana también establece para estas personas. Entonces, no es solamente pintar el panorama feliz de que la ciencia se equivoque o que Dios haga un milagro y la persona nazca de una determinada forma, sino tener en cuenta que nosotros debemos aceptar muchas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay testimonios de familias hermosas con personas con discapacidad y tienen una vida plena y disfrutan y hacen muchas cosas y reciben tanto amor que muchas veces ni siquiera vemos en familias donde aparentemente pues todas las personas se encuentran con sus sentidos psicomotrices y mentales de una manera correcta o de una manera completa. Entonces, y la última causal, que creo que es la que es un poco más delicada a mi modo de ver, y es que cuando el embarazo sea producto precisamente de una violación, de una conducta punible también, como es el acceso carnal, cuando sea producto de incesto o cuando sea una inseminación artificial o un óvulo fecundado que se le implanta a la mujer sin su consentimiento. Y estos casos a veces nosotros leemos esto y creemos que es algo como muy ficticio, muy alejado de la realidad, pero son cosas que suelen pasar muchas veces, a veces hasta por un error médico, terminan fecundando a una persona que fue a hacerse otro procedimiento y entonces lleva en su vientre un niño que si bien de pronto no era su plan para el momento, quizás era una mujer que ni siquiera tenía un esposo, que ni siquiera mantenía relaciones, entonces son casos muy complejos. Sin embargo, siempre estos casos deben ser probados y certificados. Ahora, hay una excepción para esto, y es cuando una menor de 14 años se encuentra inmersa en alguna de estas situaciones, no se le puede exigir la certificación en el caso que, por ejemplo, que haya sido abusada, no se le puede exigir que haya denunciado a la persona que abusó de ella, no se le puede exigir consentimiento de sus padres para abortar, ni siquiera un permiso ni una autorización
de sus tutores o de sus representantes legales, sino que se entiende que la ley la ampara por su condición de menor y que es una persona que bajo la presunción de la ley no se considera que tenga la madurez para tener una vida sexual activa. Entonces, un embarazo en una menor de 14 años se presume de entrada de que es producto de una violación, de un abuso, y por eso se le quita como esta carga para ellas. Ese es el panorama hasta hoy día. Causa controversia en el sentido de qué derecho pesa más, el de la madre como mujer, como ciudadana, el de la vida que está por nacer, que en Colombia se considera, la Corte lo ha dicho así, que el que está por nacer tiene como los derechos suspendidos en el tiempo y que cada vez que va avanzando el número de semanas se va acercando al cumplimiento para que el que está por nacer pueda ser persona. Es decir, si un niño fallece, digamos, en el vientre de su madre o nace muerto, la ley colombiana establece que nunca existió. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que por lo menos el niño haya respirado una vez por sí mismo cuando esté fuera del claustro materno, como decían los romanos. Entonces, están como esos dos derechos en la balanza. ¿Qué tanta protección hay para el que está por nacer y qué tanta protección hay para las personas que ya son titulares de derechos, en este caso la mujer? Y para Dios ambas vidas son importantes. Ya lo hemos visto, lo leímos en el Salmo 139. Pero Oscar, ¿existe algún límite de tiempo para abortar dentro de las causales que nos comentaste que son permitidas aquí en Colombia? Bueno, esa es una de las batallas legales que se han dado últimamente y no existe un límite de tiempo, ya que la Corte ha considerado que a pesar de que esta sentencia tiene ya bastante tiempo y se permiten estas causales, aún las mujeres están sometidas a una serie de obstáculos para poder acceder a ese derecho. Entonces la Corte determina que no es viable colocar un límite de tiempo porque en el momento que, por ejemplo, una mamá se dé cuenta en el 8º mes del embarazo o en el 7º mes que el niño tiene una malformación, entonces sería como coartar el derecho de esas causales colocándole un límite en el tiempo. Es muy interesante porque hay una sentencia donde una magistrada salvó su voto, quiere decir, se apartó de la decisión, y lo que ella exponía era muy importante porque ella decía que en este sentido, cuando la vida del menor se aparta de la madre, en una edad avanzada del embarazo, el menor podría vivir fuera del claustro de su madre perfectamente. Entonces, ella decía, entonces en ese sentido, ya no estaríamos hablando de la vida del que está por nacer, sino que estaríamos hablando de un ciudadano colombiano más que debería ser sujeto de los derechos que supuestamente él tendría con el hecho de poder sobrevivir por fuera de su madre. Entonces ella no estaba de acuerdo en que no hubiera unos límites en el tiempo, incluso porque pondría en riesgo también la vida de la madre. Someterse a un aborto en un periodo avanzado de gestación es algo riesgoso, no solo para la criatura, sino también para la madre que se lo está practicando. Sí, bueno, son batallas que se están peleando pues a nivel legal. Sabemos que es así, lo vemos en las noticias, pero también pienso, Oscar, Verónica, Paola y ustedes que están allí también conectados esta noche con Píldoras de Fe, que hemos sido adoctrinados, hemos sido enseñados y de alguna forma programados para aceptar ciertas cosas que no son normales como normales. En esos días hablaba con una parejita que esperan un bebé y me decían, es que vamos a ser papás. Yo les dije, no van a ser papás, ya son papás, porque ya hay un bebé dentro de ese vientre. Dime qué es lo que separa a ese bebé de ustedes.
un poquito de líquido amniótico, un poquito de piel, un poquito de músculo, la pelvis, pero existe y está allí. Entonces no es voy a ser mamá, porque entre otras cosas esto es un lenguaje que suena muy lindo, muy dulce, pero que es lejos de la realidad cristiana y de la perspectiva bíblica. Ya eres mamá de un bebé que se está gestando en tu vientre y tiene un mesecito, tiene 2 mesecitos, pero ya lo eres. Entonces son cosas que nos van como condicionando a ver que sí estoy formando una vida, pero todavía no es vida, todavía no es gente, todavía no es persona. Cuando nazca será una persona y me hará mamá, cuando nazca será una persona y me hará papá. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestro lenguaje, y sobre eso quiero hablar con Verónica también. Verónica, ¿cómo la familia, la educación, el adoctrinamiento influyen en una persona a la hora de sentar postura frente al aborto? Es un tema muy complicado, porque la educación llena de tanta información y de tantas posturas ha tergiversado parte de la verdad. Y como lo decías ahorita, hay cosas que no son normales y nos las quieren imponer como normales. Y hay cosas que definitivamente nunca van a cambiar. Sería como entrar en el debate, y la palabra de Dios es muy sabia cuando dice que no llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Y en ese sentido, la familia tiene toda la responsabilidad frente al principio de formación y de educación. Yo me voy a que ella es la base de la formación de una persona, como el lugar en el que se cimentan los principios acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos, qué posturas tenemos y qué hacemos. Es el primer lugar en el que realmente tenemos nuestros primeros conceptos. En ese caso, el lugar de la educación. Y yo, como docente universitaria que fui durante muchos años, digo que la educación no se genera solamente en las 4 paredes de un espacio, llamémoslo escuela, colegio, universidad, no. Claro. La educación se da en todos los espacios de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que la vida misma nos va educando, nos va enseñando, nos va dando elementos. Y de por sí, como lo decías, la sociedad hoy en día tiene unos planes, ¿no?, frente a algunos pensamientos que han ido adoctrinando a nuestros jóvenes, porque yo me preocupo mucho por nuestra generación de jóvenes, niños y adolescentes de este momento. De una u otra manera, los que tienen más de 20 años o 30 años, han venido viendo debates, como Oscar decía ahorita, muchos debates desde el componente legal, pero estamos hablando en este momento específicamente de lo que nuestras generaciones de ahora están viendo a través de las noticias todo el tiempo, en donde el tema del aborto se ha convertido en un tema de todo el tiempo. Es más, yo les voy a hacer un comentario de algo que me sucedió empezando la cuarentena. Y vivimos una situación que a mí como persona me tocó mucho. Y fue que empezamos a ver cómo a través de YouTube empezaban a censurar algunos temas y algunos videos y todo. Se vio como censura en algunas cosas. Pero YouTube tuvo la puerta abierta para que un canal enseñara cómo hacer un aborto casero. Y así públicamente, o sea, sin censura de ningún tipo. Wow. Ni de cómo llegarle a los niños. O sea, todo el mundo podía acceder a la información. Yo me entero porque yo abro mi YouTube para ver algo y dentro del contenido, como si fuera un anuncio publicitario, me llega. A mí me tambaleó en el momento. Y yo dije, ¿cómo es posible que el mundo hable de esto? Y se calle frente a esto. Pero esos son los planes que la sociedad no se da cuenta que nos están imponiendo frente al tema de la vida. La familia es el lugar en el que se concibe la vida, se conciben los principios, y la familia tiene una gran responsabilidad
en el mensaje que le da a los hijos frente a estos temas. Entonces no es algo negociable frente a la educación, es una cosa de la que todos tenemos responsabilidad. Y cuando estamos en cualquier ambiente de formación, llamémoslo como lo querramos llamar, porque iglesia también es un lugar de formación. En estos espacios y en estos lugares nosotros tenemos que tener unas posturas muy importantes frente a la educación sexual y frente a la educación moral y ética con la que estamos formando a los seres humanos. Estos debates deben ser debates que la familia pueda plantearse. Son importantes que los hijos tengan estos espacios en donde los padres tengan la oportunidad de decirle, ¿y tú qué piensas acerca de esto? Porque nos pueden dar unas sorpresas enormes. Totalmente. Con lo que están hoy recibiendo nuestros chicos del bombardeo de la prensa, la televisión, el internet y todo lo demás. Entonces es muy importante que nosotros podamos darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes, así como reciben el bombardeo de la sociedad, elementos para que ellos puedan tomar decisiones importantes y trascendentales en su vida. Sin miedo, padres, tenemos a nuestros hijos aún bajo nuestro techo para ejercer influencia sobre sus vidas. Y no es cualquier influencia. Esta sociedad cada vez se aleja más y más de los principios morales, de los principios bíblicos, de la voluntad de Dios. Y la consecuencia es que vivimos en una sociedad frívola, apagada, con un amor apagado, totalmente muerto, que les resulta muy fácil no hacer distinciones entre la vida y la muerte y que menosprecia la vida. Entonces, sin miedo, padres, sin miedo porque con todo el arrojo del mundo, Satanás, a través de amigos, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de muchas redes sociales, está ejerciendo influencia en la mente de sus hijos y es ahora que nosotros podemos influenciarlos correctamente. Así que hay que hablar de estos temas, como nos los ha dicho Verónica, porque es así. Quiero regalarles una cita bíblica que se encuentra en Job 31:15 y dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Miren este pasaje tan tremendo, ¿verdad? El que me puso a mí en el vientre de mi madre, también puso a aquel bebé que abortaron. La vida, tanto mía como la de aquel que no tuvo opción, que hoy ya no vive, ya no existe, fueron propiciadas por el mismo Señor. Pastora Paola, tú llevas años trabajando con niños, como lo dijimos al principio, niños que llegaron a tus manos, a las manos del pastor Jorge, a la congregación tan hermosa que ustedes han formado a una temprana edad. Y los has visto crecer, ya son prácticamente como también tus hijos, los has visto convertirse en jóvenes, tienen aspiraciones hoy, tienen sueños, tienen un futuro. Yo sé que te han dado también canitas, ¿verdad? Te estás riendo ahí. pero bueno, como decía Verónica, amamos a nuestros hijos con todo el paquete, con virtudes y defectos, pero son más las virtudes que los defectos y el propósito de Dios en ellos. Algunos de ellos quizá, y sin saberlo, pudieron ser abortados, ¿verdad? En ese momento de dualidad en que sus padres o de su mamá lo pudo haber considerado, pero están hoy aquí, están aquí, tienen un propósito, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque todo ese tema del aborto, ¿qué hay espiritualmente hablando detrás de eso, ¿verdad? El tema de hoy es asesino de futuros, asesino de propósitos. Salmo 139 dice que el Señor nos puso en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y que luego se tomó el tiempo de formar todas aquellas cosas que para que no faltara ninguna de ellas, que luego fueron formadas sin que faltara ninguna de ellas. Todas las cosas que Él planeó, Él las hizo en mí, y eso incluye también todos los propósitos espirituales que en mi vida yo voy a cumplir y que los jóvenes y niños están cumpliendo también en sus vidas. Entonces, el aborto, ¿qué realmente es? Esto es una agenda satánica, esto realmente es una amenaza contra el propósito y el futuro, es un plan siniestro. ¿Qué es espiritualmente hablando el aborto, Pastora Paola? Satanás odia todo lo que Dios ama, porque su propósito es dañar lo que Dios ama, y Dios ama al ser humano. Lo ama, y es tanto que llega el momento en que lo adopta, como nos adoptó a nosotros, que ahora somos hijos por adopción de Dios. Entonces Él nos toma, nos adopta, somos sus hijos, pero Satanás siempre ha querido
hace planes para dañar todo lo que sea, todo lo hermoso de Dios, Satanás lo quiere dañar. En las comunidades, cuando uno ve que hay tanto niño, porque es que en la comunidad hay mucho niño, ¿ya? Y uno escucha las voces por el Facebook, por muchas cosas que dicen, no, para más, para que tienen más hijos, pero resulta que es que el que pare es el Señor, eso es lo que yo veo, el que termina pariendo es el Señor, que nos utiliza a nosotros y trae esos niños. Cuando yo veo mamás, hay mamás que tienen varios hijos para ahora, estamos hablando porque ahorita tener 3 hijos es mucho, pero resulta que conozco a mamás que tienen 6, 7 hijos y cuando yo los veo, porque digamos van 5 allá, tengo 5 de los 7, entonces cuando yo los veo a todos tan diferentes, tan bonitos, tan perfectos, y entonces yo digo, ¿quién se atreve a decir, este no tenía que nacer? O sea, ¿con qué autoridad uno dice, esta vida, este niño, este ser tan precioso no tiene que nacer? Entonces no hay cómo, porque ya, ¿qué mamá dice, no, yo no quería el segundo? Los que se tuvieron, bienvenidos son y son amados. Entonces, todo el Satanás está quiere acabar con nuestros niños. ¿Por qué? Porque es un futuro. Es una persona que va a influir, es una persona que como muchos va a hacer que su familia llegue a Cristo, porque a través de ellos, ¿cuántas familias no han conocido? ¿Cuántos nosotros como hijos, nuestros papás no conocen a través de un hijo de Cristo? Entonces, eso no es lo que quiere Satanás, que el Señor conozca. Que los niños necesitan mucho, no. Eso es una idea que nosotros nos metemos, que los niños necesitan mucho. Los niños necesitan 3 cosas fundamentales. Un ser humano necesita amor, una estimulación y una buena nutrición, no necesita más. Lo demás viene por añadidura, ¿ya? Entonces no podemos venir a decirle a otro que tenga o no tenga. Nosotras somos vehículos, los niños vienen con un propósito, que se van a transformar, que van a crecer, que van a tener cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, como todas las personas, ¿ya? Pero siempre Satanás está dañando todo. O sea, nosotros por eso tenemos que, como decían ustedes ahora, todo este plan de dañar la creación, de adoctrinarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si no nacen niños? Dígame, ¿en manos de quién queda el mundo? Nosotros tenemos gente que dé la batalla, que está mostrando, que se mueve. Tenemos gente viva. Alguien una vez fue a la iglesia de nosotros, él era japonés, y él decía, aquí se siente la vida. ¿Por qué? Porque eran niños, donde hay niños hay vida, hay felicidad, hay risas, hay alegría. Y no me imagino un mundo sin niños, porque los niños son los que hacen que nosotros hagamos, o sea, que tratemos de mover el mundo, porque por los niños. Entonces, menos niños no funciona, el mundo no funciona con menos niños, necesitamos los que el Señor nos quiera regalar, porque eso ya vienen con un propósito. Así es. Entonces, no existe tal cosa como que tú eres un gol, porque hay mamás que se han atrevido a decirle a sus hijos, ay, mijito, tú eres un gol, si es que tú no sabemos cómo llegaste. No eres un gol. Dios te planificó. Jeremías lo recibió de parte de Dios cuando el Señor le dijo, antes que te formara, Jeremías, dentro del vientre de tu madre, ya yo te conocía y ya yo tenía un propósito contigo para darte como profeta a las naciones. Entonces, la vida es mucho más allá que un montón de células, es mucho más allá que órganos funcionando, es mucho más allá que algo fisiológico. La vida es algo muy de Dios. Entonces, yo apoyo todo lo que tú has dicho, Fao. Y quiero terminar, bueno, este tema quisiera tener mucho tiempo, pero bueno, realmente el tiempo es corto. Pero quiero hacer la pregunta a Oscar, retomando lo legal. ¿Cómo puede un profesional de la salud que no quiera practicar un aborto negarse? Tiene de dónde agarrarse, ¿verdad? Porque tiene sus principios cristianos y de pronto llega una mujer y dice, yo quiero que usted me desembarace por tal y tal motivo. ¿Cómo puede hacer un médico cristiano, por ejemplo, en ese caso, Oscar? Bueno, este planteamiento es muy importante porque también ha sido objeto de muchos debates.
Y es que hay que tener en cuenta que en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 18, se establece un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, independientemente del rol que desempeñemos en la sociedad. Este derecho se le ha denominado la objeción de conciencia, ya que este artículo establece que nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Entonces, en principio, se entiende que es un derecho muy íntimo, porque tiene que ver con las convicciones, con las creencias, con los juicios de valor muy íntimos que tienen las personas. Pero este derecho cobra mucha relevancia cuando, por yo negarme a realizar una conducta basándome en este derecho, estoy afectando el derecho de otras personas. En este caso, sería el derecho que ya se le ha reconocido a estas mujeres a interrumpir su embarazo. Entonces, la Corte ha determinado que los profesionales de la salud sí pueden objetar su conciencia a la hora de practicar un aborto, pero no puede hacerse de una manera deliberada. Es decir, no se aceptan formatos unificados, no se acepta que se objete la conciencia de la institución como tal, que eso es otra cosa que está un poco en debate. Es decir, yo personalmente debo objetar mi conciencia. No se acepta que, por ejemplo, yo sea el dueño de una clínica y establezca que mi clínica objeta su conciencia como persona jurídica que es para practicar abortos. Entonces, es un derecho muy personal que debe ser ejercido por ese profesional de la salud, que debe hacerlo por escrito, manifestando las razones de peso en cuanto a cómo afecta el practicar este procedimiento sus convicciones más íntimas. Pero la Corte ha puesto como una carga en esta persona, y es que una vez que yo objeto mi conciencia a decir que no voy a practicar este procedimiento, yo tengo la obligación de remitir a la persona donde otro profesional de la salud que sea idóneo para realizar el procedimiento y que yo tenga conocimiento de que esa persona no objeta su conciencia también. Porque lo que pasaba muchas veces era que, por ejemplo, yo objetaba conciencia, la remitía donde un médico de la misma entidad, ese médico también objetaba su conciencia, y entonces se volvía como una cadena y lo que la Corte llama una traba o una carga más que se le impone a la persona que quiera hacer este procedimiento. Entonces es importante que como médicos cristianos o no cristianos, pero que también tienen estas convicciones en su corazón, porque no necesariamente pues yo puedo objetar mi conciencia aunque no tenga que ver con mis convicciones religiosas, sino con mis principios morales, con la formación que me han dado en mi hogar, como decía Verónica, que es muy importante y que también tiene la validez para hacerme a mí objetar de practicar esta actividad. Entonces, entendido esto de esta manera, los profesionales de la salud que van a practicar estrictamente el procedimiento son los que pueden objetar su conciencia. No lo pueden hacer el personal administrativo, no lo pueden hacer las personas que están como en el proceso de prevaloración del paciente, ni las que van a estar después. Es decir, una enfermera no se puede negar a atender a una persona que le fue practicado un aborto. Solamente lo puede hacer el médico que tiene la responsabilidad directa de practicar ese procedimiento. Bueno, excelente aporte, muy bueno tener conocimiento de todas estas cosas. Siento que me quedé un poco corta, sé que hay muchas preguntas y te voy a animar a que por favor nos dejes tus preguntas aquí abajo en los comentarios, y sé que Verónica, Paola y Oscar van a tomarse el tiempo para responder sus preguntas, sus cuestionamientos, porque es nuestro deseo es dejarte una herramienta que realmente te sea útil para tu vida. Para terminar, quiero pedirle a mis invitados unas últimas palabras, pero estas últimas palabras van a ser muy especiales. Un mensaje a la conciencia de cada persona acerca de la vida y acerca de la esperanza en Cristo en cualquier situación que vivamos, incluso frente a un embarazo no deseado. Yo quiero compartir un testimonio muy especial.
cuando mis padres se casaron, ya eran mayores. Eran dos personas adultas. Mi papá tenía 30 años cuando se casó y mi mamá tenía 20. Ellos se llevan 10 años. Y en su momento la ciencia les dijo que no podían tener hijos. Mi papá y mi mamá demoraron 10 años para concebir un hijo. Y habían hecho de todo, ¿no? En ese entonces, hablando de hace muchos años atrás, la ciencia no les daba muchos aportes. No había ni siquiera tantos estudios como los hay hoy en día. Claro. Y mi mamá creyó en un Dios que le dijo que ella iba a ser madre y que ella era una mujer fértil. Y después de 10 años de casados de ellos dos, nací yo. Entonces, yo soy de las que piensa que el amor de Dios es demasiado grande y nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Independientemente de las situaciones diversas con las que nos encontremos como seres humanos, en las distintas formas de tener que tomar una decisión, yo siempre pienso que no hay ninguna decisión que puedas tomar sin Dios. Todas las decisiones, primero, tienen que pasar por sus manos. Porque aunque Él nos dio dominio propio y libre albedrío, no todo nos conviene, no todo nos es lícito. Entonces realmente no podemos basarnos solamente en mis emociones y en mis posturas. También tengo que tener una capacidad de poder pasar, yo siempre digo, por el colador de Dios todas las decisiones de mi vida. Cuando yo escuché por primera vez mi historia de que nací después de 10 años de casado de mis padres, yo dije, wow, qué tremendo amor el de mis padres y el de Dios para tener un propósito conmigo, que cuando mi papá ya tenía 40 años, yo nací. Y cuando mi mamá ya tenía 31, ya yo nací. Entonces, realmente es en el tiempo de Dios y es en el momento de Dios. Poníamos ejemplos muy crueles, como el ejemplo de la niña que sistemáticamente fue violada. Pero a pesar de esas situaciones y el dolor que esas situaciones generan en los niños, tenemos que tener en cuenta cosas muy fundamentales, como hombres que hacemos parte de una sociedad, como mujeres que constituimos una sociedad. También tenemos que generar unas leyes que sean mucho más rigurosas con este tipo de castigos y de actos, ¿no? No podemos ser de posturas flexibles frente a estas situaciones. Y la pedofilia es un tema que debemos debatir desde otro ángulo. Es una invitación a que la miremos desde otra postura, porque haciendo una interpelación a la pregunta que le hacías a la pastora Paola frente a si esto hace parte de un plan, yo sí creo que hace parte de un plan. Yo sí creo que el tema del aborto hace parte de un plan, el tema de identidad de género hace parte de un plan, el tema de la pedofilia hace parte de un plan. Y como lo decía ella, en la explicación más bonita que yo he podido escuchar y que la comparto toda, Satanás odia la creación de Dios. La odia en todo sentido, no es flexible con eso. Él la odia. Así es. Nosotros odia todo lo que Dios ama. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Así es. Es decir, que nuestra creación, la nuestra, que es la más bonita que Dios ha hecho, es realmente la primera que Él va a atacar. Y la vida como tal, y los principios como tal, están en este momento en tela de juicio. Y no tenemos, como lo decías, que estar laxos, sentados, callados, y de hacernos lo de la vista gorda frente a estos temas. Tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre que todo lo que está pasando no es normal, no es natural, no fue hecho para eso. Realmente, los planes. Si hay unos planes de Satanás y nosotros tenemos que estar en posición de guerra. No tenemos que estar con los brazos abajo, tenemos que tener una posición espiritual muy clara frente a nuestros niños y frente a la educación que le estamos brindando a nuestros niños. Yo totalmente de acuerdo, así es. En ningún momento, baje los brazos, ni como mamá, ni como mujer, así mismo a las familias. En ningún momento
te dejes llevar solo por un diagnóstico. Dios cambia todos los diagnósticos. Dios hace posible eso que llaman imposible. Así que la vida siempre va a estar primero. La vida Amén. siempre va a tener la oportunidad de ser lo primero. Y yo invito a muchas mamitas que aún están en la espera. Esta mañana yo compartía con Maripaz que una amiga va a tener la oportunidad de adoptar un bebé. Ya se dio la oportunidad, porque también tomar esa decisión es muy complicado. Y más porque el proceso muchas veces es muy largo. Y esta mamita tomó la decisión de adoptar a un niño. Y ya ella lo dice, ya yo siento a ese niño como mío y no lo he recibido. Y yo siento que estoy embarazada desde el corazón, de solamente haber tomado la decisión de recibir. Es decir, que la vida siempre va a ser. Así es. Y el amor, amén, todo lo puede. Dios es amor. Totalmente. Y eso es lo más Así importante. es. Gracias, Verónica. Pastora Paola, una frase para dejarnos reflexivos esta noche. Bueno, yo lo que le diría en este momento es, de pronto, si en este momento alguien nos está viendo, alguna jovencita, alguna mujer ya adulta, y tenga planes de no seguir con su embarazo, yo lo que le digo a las niñas, a las jovencitas, es que todo va a estar bien. Yo lo que les digo es que ser mamá no es fácil para ninguna mujer, porque es mucha responsabilidad, pero Dios va a estar con nosotros. No hay que pensar en el que dirán, ni que me van a decir, o que si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. De eso no se trata. Se trata que va a llegar el ser que más vamos a amar en la vida. Entonces, que no sea una opción. Como dice un dicho, a lo hecho pecho, se hizo, vamos a salir adelante. Y a las mamás, de pronto ya mujeres adultas que lo piensan mucho, que porque por la parte económica que no puedo, yo te digo, sí puedes, sí vas a poder sacar a tu hijo adelante, porque Jesús decía, cada día trae su propio afán. Entonces uno no puede vivir, pero el futuro no, el futuro es hoy. Hoy es que necesitamos, hoy tú tienes que darle amor a ese bebé que viene, porque ya, como decimos, ya eres mamá y vas a ser mamá mientras que tú vivas. Y lo digo porque ustedes conocen mi situación y yo soy mamá todavía. Yo todavía celebro el Día de la Madre porque voy a ser mamá hasta que ya me reúna conmigo. Entonces es algo que uno nunca va a terminar. Entonces digo, sigan, esfuércense. No es fácil, pero no es imposible. Hermosas palabras, Pau, gracias. Oscar, una frase para dejarnos esta noche reflexionando sobre el tema del aborto. Bueno, yo quiero abarcar dos variables distintas, y es que, como usted decía, la labor de nosotros como iglesia, de nosotros como pueblo de Dios, como Providas, no es simplemente lapidar a las personas ni generar un debate o un escándalo. Creo que debemos tomar una posición más activa. Incluso en el caso de Colombia, por ejemplo, ya nosotros conocemos cuáles son las 3 causales. Y entonces también debemos propender por evitar que estas cosas sucedan. Debemos tener una especial protección por nuestros niños, por nuestra juventud, tener cuidado de ellos, no permitir abusos, no permitir situaciones y no tomar la postura de que yo no me meto porque eso es en la casa del vecino y yo no sé lo que está pasando. Todos tenemos esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad de cuidar la vida de todos, tanto del que está por nacer, pero también la vida de aquella persona que lleva en su vientre a esa criatura. Entonces debemos nosotros también como iglesia ser apoyo. Muchas veces conocemos a jovencitas que están siendo presionadas por su familia para abortar y simplemente decimos yo no me meto en eso. Creo que hoy como iglesia en estos temas debemos tomar una postura como Jesús lo haría. Y me gustó la pregunta que hacía la pastora y era, ¿qué hubiera hecho Jesús si se le hubiera planteado esta situación? Yo creo que Jesús hubiera mostrado supremamente compasivo con esta joven. Yo creo que Jesús hubiera personado de la situación, que la hubiera apoyado, la hubiera ayudado, hubiera quitado de su mente todas esas barreras y todas esas excusas que muchas veces son las que llevan a estas mujeres a abortar. Entonces debemos también como iglesia derramar del amor que Dios ha depositado en nosotros sobre todas estas personas y a esas jóvenes o a esas mujeres que están atravesando por una situación de esta,
quiero decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y que lo que tú tienes en tu vientre es un propósito, literalmente un propósito que va a cambiar no solamente tu vida, sino la vida de la ciudad, la vida del país, la vida del mundo. Entonces, enfócate en que eso que tú llevas en tu vientre es un propósito, es un regalo que Dios puso en tu interior y que ahora tú tienes una función y una labor que es formar y acompañar a ese propósito hasta el último día que Dios te lo permita. Amén. Bueno, ha sido una noche de gran bendición realmente poder recibir de parte de Dios a través de nuestros hermanos Oscar, Paola y Verónica una palabra realmente necesaria para este tiempo. Espero que hayas tomado nota, espero que hayas compartido este live. Si no lo has hecho, pues este es el momento que lo hagas con el hashtag Su Sangre Me Salvó. Y quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración. Nuestros hermanos invitados van a orar por ti, van a orar por aquella mujer que de pronto en esta noche no se siente bien, que está debatiendo en su interior si aborta o no aborta o que tienes miedo. Vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a iniciar con Verónica, nuestra invitada. Luego sigue la pastora Paola y terminamos con Oscar. Verónica, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu presencia está con nosotros siempre. Señor, en esta noche te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo el corazón, la mente de todas las personas que están escuchando este conversatorio. Y que seas tú, Señor, tocando sus vidas y sus corazones. Y aquellas mamitas que están tomando la decisión, aquellas mujeres que están tomando la decisión de vivir su vida sexual, sean responsables en todo momento y en todo tiempo frente a la vida. Sean responsables frente a sus cuerpos, Señor, y sean responsables frente a lo que tú ya has decidido y designado para cada uno de nosotros. Las mujeres somos portadoras de vida, somos personas importantes en el proceso de la concepción. Te pido que nos ayudes a ser responsables desde antes de tomar la decisión de estar embarazados y poder realmente cuidar de nuestros cuerpos, destinar nuestros cuerpos para dar vida y vida en abundancia, con salud, Señor. Que estas mamitas que están en este momento guardando sus cuerpos para concebir vida, tú las llenes, Señor, de amor, las proveas de todo lo que necesitan para tener un embarazo lleno de salud, lleno de amor, lleno de bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno, Señor, porque gracias a que una mujer un día decidió, Señor, que estuviéramos aquí, que no abortarnos, Señor, hoy estamos aquí, Señor, y te agradecemos, Señor, por nuestra madre, Señor, pero te pedimos, Señor, que para todas las jovencitas, las niñas, Señor, tú les des sabiduría, Señor, para que ellas tomen siempre, Señor, una decisión acorde a tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, que están en un mundo, Señor, que les enseña todo lo contrario, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, siempre es una guía, Señor, que tu Espíritu nos guía también, que tú estás con nosotros, Señor, a las mujeres, Señor, que hoy sienten que no van a ser capaces, Señor, que se sienten rendidas, que sienten todo, que todo está en contra, Señor. Te pedimos de que las llenes de tu paz, Señor. Dale la fortaleza que necesitan, Señor, para que ellas puedan, Señor, traer esa nueva vida al mundo, Señor, ese regalo tuyo, Señor, esa vida, Señor, que trae un propósito, que tú desde su vientre, Señor, desde antes, Señor, de la creación del mundo, Señor, tú ya sabías que iba a venir, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor, y a todas las personas que hoy, Señor, comparten como nosotros, Señor, que son pro vida, que quieren, Señor, danos sabiduría, Señor, para poder saber dar una buena batalla, bendito Señor, para poder ser sabios, Señor, para poder enseñar a los jóvenes, a los niños, Señor, de tu palabra y de tus mandamientos, Señor. Gracias por habernos escogido, por habernos adoptado, Señor, y porque hoy somos hijos tuyos, bendito Señor. Seguimos en tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor. Yo te pido en esta hora que tú tengas especial favor y protección sobre la niñez en el mundo, Padre. Tú conoces las necesidades, las situaciones que cada uno de los niños, Padre, que están hoy en el mundo están sufriendo.
Por eso yo te pido que seas tú, Señor, quien haga que se levanten tus obreros, que se levante tu iglesia como protectora, como estandarte de la vida, Señor, en el mundo. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrazar, a que podamos derramar del amor que tú has puesto en nuestros corazones. Que seas tú tomando el corazón de esas jóvenes, de esas madres que se encuentran en una situación complicada, en una situación difícil, Padre. Que seas tú tomando sus corazones, restaurando sus vidas, restaurando sus heridas, Señor. Que seas tú alineando su corazón, despertando ese instinto materno en ellas, Padre, para que puedan sentir en su vientre el propósito que tú has implantado en ellas. Yo te pido que tú las ayudes, Señor, que tú levantes y fortalezcas, Señor, y que tú derrames, Señor, de tu gracia sobre todos, Señor, los obreros, sobre todos los pastores, sobre todos los líderes, sobre todas las organizaciones mundiales, Señor, que están hoy dando la batalla por la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. 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 Cuando Satanás, hay registros bíblicos, quiso destruir propósitos, siempre atacó a los niños. Así que tenemos que cuidarlos, incluso desde antes de nacer. Que Dios te bendiga. Ha sido una noche maravillosa, una noche muy especial. Agradezco mucho a mis invitados, Verónica, Pau, Oscar. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Así es, ha sido muy... Lo valoro muy mucho. Gracias por su tiempo. Gracias a Abraham, que está también detrás de cámaras. Y Dios los bendiga. Compartan esta transmisión para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes.